Hola, mi nombre es Javier Seniquel, soy médico especialista en clínica médica, especializado en diabetes, médico del capítulo nordeste de la Sociedad Argentina de Diabetes y el Comité de Educación de la misma, invitado por la Fundación Renal del Nordeste Argentino en conmemoración del Día Mundial del Riñón que fue llevado a cabo el 13 de marzo. Vamos a tocar el tema de diabetes y riñón, abordaje terapéutico conjunto. En principio, vamos a definir lo que es la diabetes. Mellitus es una enfermedad metabólica crónica donde el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar la misma en forma eficaz. Esta hormona, al no regular el nivel de azúcar en sangre, produce hiperglucemia, que es muy común en las personas con diabetes no controlada y con el tiempo conduce a daños graves, especialmente en los nervios y en los vasos sanguíneos. Las complicaciones más frecuentes son las cardiovasculares, enfermedad renal, ocular, del sistema nervioso y otros sistemas. Podemos clasificar a la diabetes como la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, prediabetes y otros tipos menos frecuentes de diabetes. Si empezamos a hablar de números, la Organización Panamericana de la Salud nos muestra la prevalencia mundial de la diabetes y nos dice que del 1990 al 2022 el número de adultos de más de 18 años con diabetes aumentó de 197 millones a 828 millones. En estos mismos años, la persona de más de 30 años con diabetes aumentó de 183 millones a 749 millones. La cobertura del tratamiento en personas de más de 30 años pasó del 29,8 al 40,5%. Y el número de personas de más de 30 años que reciben tratamiento para diabetes era de 303 millones. Y las que no reciben tratamiento, de 445 millones. Mucho más las que no reciben, obviamente, que las que reciben. Solo 58 de cada 100 personas de 30 años o más con diabetes tienen acceso al tratamiento. O sea, el 60% de la población solamente tiene acceso al tratamiento. Realmente números que son dramáticos. Entre las 10 principales causas de muerte en la región de las Américas entre los años 2000, 2019, 2020 y 2021, tenemos que en primer lugar, obviamente, está el COVID, que aparece en el 2020 y corrió todas las otras enfermedades a partir de este año, las corrió un poquito para abajo, siendo la primera causa de muerte entre el 2000 y el 2020, perdón, y el 2021. En segundo lugar, tenemos la cardiopatía isquémica. Vemos que la diabetes está en un sexto lugar y que no se modificó desde el año 2000. La enfermedad renal desde el 2000 aumentó, pasó del estar número 8 a estar número 7 en el 2019 y persiste en ese lugar hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que en general casi todas las enfermedades fueron disminuyendo como causa de muerte y sin embargo la diabetes y la enfermedad renal por cualquier causa persisten entre el sexto y el séptimo lugar. El 39% de los adultos con diabetes no está diagnosticado, o sea que 4 de cada 10 personas con diabetes no sabe que tiene diabetes. La insulina, las tecnologías básicas como los glucómetros que sirven para medir la glucemia, no están disponibles para todas las personas. Los profesionales de salud, tanto el administrativo, el enfermero, el médico, bioquímico, no reciben entrenamiento suficiente para el manejo de las personas con diabetes y esto también es alarmante. La hemoglobina glicada no está disponible, perdón, en una minoría de los países. Pero ¿qué pasa? Aparte las guías, ahora, nos dicen que esta determinación debe ser realizada por laboratorios validados, o sea que esto nos disminuye más la posibilidad de tener esta medición. El número de complicaciones y el gasto sanitario obviamente se incrementan considerablemente viendo todos los datos que vimos hasta ahora. Empezamos a hablar de enfermedad renal. Que la enfermedad renal por diabetes es una complicación microvascular en la cual se produce alteración y a veces daño irreversible de varios tipos celulares del riñón, cambios hemodinámicos, metabólicos, cambios en el estrés oxidativo y aumento de la inflamación. Hay una prevalencia del 40% según algunas series de Argentina y del mundo, y si bien en los últimos años se han aprobado nuevos enfoques y tratamientos para enlentecer su progresión,
a enfermedad renal crónica, aún es la principal causa de ingreso a diálisis. Por eso consideramos prioritario conocer los nuevos avances y trabajar en forma transdisciplinaria para lograr los objetivos centrados en el paciente. La enfermedad renal crónica es una de las principales complicaciones, como habíamos dicho, de la diabetes y puede utilizarse como indicador para evaluar el control de la enfermedad a nivel poblacional y de enfermedad cardiovascular, o sea que es un marcador. La diferencia relativa entre el año 2000 y el 2021 en la tasa de mortalidad por enfermedad renal crónica por diabetes alcanza el 57% en hombres y el 34% en mujeres. La diferencia relativa en esos años en la tasa de años de vida perdidos prematuramente por enfermedad renal crónica relacionada con la diabetes alcanza el 54% en hombres y 30% en mujeres. ¿Y qué hacemos con todos estos datos? Ya tenemos la diabetes, ya sabemos que desde el año 2000 no baja la prevalencia y sigue aumentando. Tenemos la enfermedad renal crónica que persiste en el 7º lugar, que sigue siendo la causa principal de diálisis, que sigue siendo 7ª causa de muerte en las Américas. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar es la inercia médica y tratar de actuar precozmente. ¿Y cómo hacemos? Bueno, el diagnóstico precoz es fundamental, como dijimos, para el buen pronóstico del paciente. En toda persona con diabetes se debe evaluar el examen físico en consultorio, donde se incluya la medición de peso, de la presión arterial, siempre interrogar sobre los hábitos tóxicos como tabaquismo, alcoholismo, el uso de fármacos nefrotóxicos como ser analgésicos que usan a demanda y otros medicamentos, la ingesta de agua. Es fundamental el seguimiento con laboratorio. ¿Y qué laboratorio le vamos a pedir? Con una rutina básica podemos tener un hemograma, una urea, creatinina, un ionograma. Recuerden el sodio y el potasio, sobre todo en insuficiencia renal, la glucemia, una orina completa. Con esto más o menos podemos empezar a ver si la creatinina está un poco aumentada, la urea también, si llega a haber anemia, si el potasio está aumentado, si la glucemia está elevada, ¿sí? Y hay algún otro trastorno a nivel de la orina. A esto le agregamos un RAC, una relación albuminuria-creatininuria en una muestra de orina, y ahí completamos un poquito más para poder definir salud renal. Una creatinina y un RAC sería ya un poquito más completo, ¿sí? Y obviamente el ionograma. Y bueno, y una hemoglobina glicada sería buenísimo para saber cómo viene evolucionando esta persona con diabetes, pero tiene que ser un método validado. Para esto usamos fórmulas o calculadoras estandarizadas para calcular el filtrado glomerular, como el CKD-EPI o el MDR4, que con la creatinina y otros datos que nos piden en cualquier online, uno puede cargar los datos y calcular automáticamente el filtrado glomerular. Y al mismo tiempo, si tenemos el RAC, la relación albuminuria-creatinuria, ya tenemos el nivel de albuminuria que tiene el paciente. Con esto nosotros ya evaluamos salud renal. Obviamente es importante el seguimiento transdisciplinario con diabetología, nefrología, cardiología, oftalmología, para su abordaje desde el inicio, pero primero hay que evaluar salud renal. Y si diagnosticamos enfermedad renal, comenzamos con todo este abordaje. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Tener el filtrado, tener el nivel de albuminuria. En principio es muy importante para, como dijimos, evaluar salud renal, pero también para, en enfermedad renal crónica, por ejemplo, saber cuándo nosotros debemos derivar este paciente a un nefrólogo. Saber cuántas veces tenemos que controlarlo en una consulta. Y así tenemos que, por ejemplo, con el filtrado glomerular tenemos estadios desde el E1 al E5, según el nivel de filtrado glomerular, que va de más de 90 mililitros por minuto a menos de 15. Con un estadio 3 que se divide en A y B. Para la albuminuria tenemos un estadio A1, A2 y A3. El A1 con menos de 30 miligramos por gramo de albuminuria, creatininuria. A2 entre 30 y 299 miligramos por gramo. Y A3 más de 300 miligramos por gramo. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando una persona viene y tiene un estadio, encontramos en estadio 1 o 2 de filtrado glomerular, si hay enfermedad renal crónica previa, con una albuminuria en estadio A1, por más que tenga menos de 30 miligramos por gramo de
albuminuria, nosotros lo controlamos una vez al año. Ahora, si esta persona con estadio E1 o E2 de filtrado glomerular tiene un estadio A2 de albuminuria, o sea, entre 30 y 299 miligramos por gramo, sí o sí, tenga o no tenga enfermedad renal crónica, tiene que controlarse una vez por año. Y si tiene un estadio A3, tiene 2 controles anuales. Si pasamos a un estadio 3A, que es moderadamente disminuido, con un filtrado entre 45 y 59, y tiene un estadio A1, se controla una vez por año. Si tiene un estadio A2, se controla 2 veces por año. Pero si tiene más de 300 miligramos por gramo de albuminuria, tiene que tener 3 controles por año e interconsulta con nefrología. En el estadio 3B, o moderadamente disminuido, con un filtrado entre 30 y 44, si tiene albuminuria A1, va a tener que tener 2 controles anuales. Si tiene albuminuria A2, son 3 controles anuales y ya control con el nefrólogo. Igual si tiene albuminuria A3. En el estadio 4 y 5 ya no importa, de filtrado glomerular, ya no importa el nivel de albuminuria, todos deben tener 3 o 4 controles anuales y sí o sí debe ser seguido por un especialista en nefrología. Antes y ahora tenemos antidiabéticos orales que en muchos estudios se hicieron en comparación con la insulina y se vieron que no tenían mayores beneficios directos a nivel renal. Sí, obviamente, tienen beneficios indirectos a nivel renal, tanto la insulina como esos antidiabéticos orales. ¿Por qué? Bajando obviamente la glucemia o la hemoglobina glicada, se ve que mejoran el filtrado glomerular y mejoran la albuminuria, pero no tienen un efecto específico directo sobre el riñón. Entonces aparecen estos medicamentos, estos fármacos que son muy buenos, como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que son los ISGLT2, que marcaron un antes y un después en lo que es el tratamiento, tanto en diabetes como en enfermedad cardiovascular y renal, entre otros. Entonces, estos fármacos demostraron que en estadio de filtrado glomerular E1 y E2 con albuminuria A1, si hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección leve a moderada, tienen muy buen beneficio reduciendo el riesgo cardiovascular. Cuando el estadio E1 y E2 tiene una albuminuria A2 o A3, se ve una reducción además del riesgo renal y cardiovascular. Y a partir de ahí, en el estadio 3A, 3B de filtrado glomerular y el 4 hasta 20 mililitros por minuto, se ve el gran beneficio tanto renal como cardiovascular en cualquier nivel de albuminuria. A partir de 20 mililitros por minuto del estadio E4 y el estadio E5, no se demostraron mayores beneficios, pero eso hoy está en estudio. Cuando hablamos de tratamiento, también podemos nombrar otros fármacos que son los agonistas del receptor péptido 1 similar al glucagón o los agonistas GLP-1, que en diferentes estudios mostraron beneficios a nivel renal independientemente del control glucémico, a diferencia de otros antidiabéticos más conocidos, como les dije hoy. Estos estudios demostraron mejoría en el filtrado glomerular, como en los niveles de albuminuria en las personas con enfermedad renal crónica al cabo de un año de estudio. Y hay más estudios y metaanálisis que demuestran este gran beneficio, por lo que hoy se consideran a estos fármacos como eficaces para tratar enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Estos estudios son el SUSTAIN 6, el LEADER y el AWARD 7. Acá vemos, por ejemplo,
el efecto sobre la tasa de filtrado glomerular de la semaglutida y liraglutida. Estos son datos del SUSTAIN 6 y el LEADER, donde vemos que en la población general, como en personas con tasa de filtrado glomerular basal menor de 60 y mayor de 60, en todos estas drogas tuvieron beneficio. Acá se ven los cuadros, en los gráficos donde tenemos dosis de semaglutida en celeste de 0,5 miligramos, dosis de semaglutida de 1 miligramo en azul y dosis de liraglutida de 1,8 miligramos. Se ve que tienen beneficios en la población general, tiene beneficios en las tasas de más de 60 mililitros por minuto, pero se ve el mayor beneficio en pacientes con tasa de filtrado glomerular de menor de 60 mililitros por minuto, sobre todo semaglutida de 1 miligramo. Los agonistas de GLP-1 se asocian a beneficios cardiovasculares y renales en las personas con diabetes tipo 2, aunque su mecanismo de acción no depende del control glucémico. También habría que ampliar el concepto de cardiorrenal a cardiorrenometabólico, pues estos fármacos no pierden su eficacia hipoglucemiante aún en estadios avanzados de enfermedad renal crónica, a diferencia de otros grupos terapéuticos. Este efecto, sumado al bajo riesgo de hipoglucemia, jerarquiza a estos agonistas de GLP-1 a esta población vulnerable de pacientes. En función de esta evidencia farmacológica, de los datos de las investigaciones clínicas y de los estudios en la vida real, los agonistas de GLP-1 pueden considerarse como agentes nefroprotectores para los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, caracterizada por su elevada morbilidad secundario al compromiso renal y cardiovascular. Entonces, como conclusiones, decimos que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica y que provoca enfermedad renal crónica. Controlar la diabetes mejora el pronóstico y la salud renal. Siempre se debe evaluar a todas las personas en consultorio sobre conductas o hábitos y examen físico completo para descartar enfermedad renal en diferentes etapas, sobre todo etapas tempranas. En personas con diabetes, el control renal debe realizarse siempre, como así también el nivel de glucemia por monitoreo, ya que las hiperglucemias predicen enfermedad renal. Sabemos que solicitando una creatinina RAC y le agregamos un ionograma y el potasio, sobre todo, que se realiza en cualquier laboratorio, podemos evaluar el estado de la salud renal. Hoy hay fármacos en diabetes que se utilizan y reducen la evolución a falla renal, como los ISGLT2 y los agonistas de GLP-1, e incluso se usan en personas sin diabetes. Y siempre considerar el enfoque transdisciplinario con diabetología y nefrología, cardiología, oftalmología, entre otros, para un mejor manejo del paciente con enfermedad renal. Muchísimas gracias.